Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les habla la licenciada Jessica. Vamos a dar inicio a una clase más de la materia dinámicas de grupo. Así que sean bienvenidos. Bueno, ya saben que estamos viendo varias temáticas de los fundamentos de nuestra materia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se va a proporcionar pistas para detectar al grupo sano del grupo enfermo. Bueno, todos hemos pasado por una etapa difícil en nuestro grupo, ¿cierto? Ya sea un grupo laboral, en la congregación incluso, en el colegio, en la universidad, etc. Y peor aún siendo nosotros quienes lideramos ese grupo por el que estamos pasando por una crisis. Esto podría significar que pueda llegar a la vida de un líder mucha frustración, ¿no? En ese caso, ¿cómo podríamos detectar que nuestro grupo realmente está pasando por un mal momento? La siguiente información nos va a ayudar a identificar a un grupo sano de un grupo enfermo. Y tal vez esto sea el inicio para llevar a cabo algunas estrategias que puedan ayudar o solucionar aspectos que no están dejando que nuestro grupo se siga desarrollando de manera adecuada o que, peor aún, ¿no? que los objetivos y metas que se han cumplido, no sean alcanzados. Para poder introducirnos al tema, quisiera darles un ejemplo. Voy a comenzar mencionando que una relación sana es aquella en la que se respeta la individualidad del otro, y las confabulaciones no existen en ese grupo. Es decir, si te enfadas y reaccionas como si te estuviera mordiendo la pierna un cocodrilo, necesitas encontrar una razón para explicar a los demás y además explicarte a ti mismo la reacción tan irracional o tal vez desproporcionada que has tenido. Así que tu mente de alguna forma tiene esa capacidad de crear o recrear una confabulación que te haga sentir que estás en lo correcto o que estás siendo una persona cuerda, ¿no? Esa confabulación suele consistir en crear razones, yo las llamo también justificaciones, por las que los otros te han hecho enfadar y reaccionar como lo has hecho. Si los demás no te hubieran dado razones, significaría que tú estás loco, porque has reaccionado como si te estuviera atacando un cocodrilo y sabes que no había cocodrilos. En ese sentido, sabes que no había ninguna razón o no eran lo suficientemente poderosas para que tú llegaras a reaccionar de esa forma tan irracional. Así que, ¿qué hace el controlador una vez que ha encontrado la confabulación que explica su comportamiento? Lo siguiente que hace es buscar un acuerdo, es decir, que necesita tener personas aliadas que crean y defiendan la misma confabulación, la misma postura de esa persona que está muy molesta, ¿no? De esta manera, el grado de control se magnifica y llegamos a una interesante división, que es la siguiente. Se trata de los grupos sanos y los grupos enfermos. Esta llegaría a ser la división de la que estamos hablando. Vamos a empezar mencionando los grupos sanos, dando una pequeña definición. Bueno, son aquellos que se vinculan entre sí por alguien, por alguna cosa, por algún objetivo, etc. y para alguien. Y no en contra de, es decir, no en contra de una persona, no en contra de un objetivo o de otros grupos, etc. A la mayoría de nosotros pues nos gusta ser parte de un grupo porque nos sentimos
con una conexión especial con los otros. De eso ya lo habíamos hablado. También se la puede ver como una necesidad, ¿cierto? Entonces, en un grupo sano, pues sus miembros se apoyan entre sí y no dañan a otros y funcionan dentro de un contexto en el que se busca un propósito dotado de significado. El tamaño del grupo en este caso llegaría a ser irrelevante. Puede estar constituido por 2 personas o por muchísimos, pero están abiertos al intercambio de información, no solo entre los propios miembros, sino contra otros grupos. En este sentido, estas son como las características o las pistas también de un grupo sano. En primer lugar, todas y todos los miembros dicen voluntariamente lo que piensan, lo que sienten o lo que proyectan. Es una característica muy importante de un grupo muy bien cohesionado, un grupo sano, donde cada uno tiene esa libertad de poder expresarse. En segundo lugar, las y los miembros escuchan y comprenden realmente lo que las otras personas proponen y además son capaces de repetir lo que se acaba de decir. Por ejemplo, ¿no? Es importante no solamente escuchar lo que los otros dicen, sino también es comprender y hacer también de esto una retroalimentación para que el grupo pueda llegar a ser más fuerte, porque vamos a sentir que nuestra opinión en el grupo es valorada y eso es muy significativo. Y en tercer lugar, pues las opiniones delicadas o importantes son discutidas larga y concretamente, siendo pasadas a las y los responsables competentes las decisiones que van a ser de su incumbencia. Ahora, por el contrario, los grupos enfermos pues se vinculan y se cohesionan, es decir, se unen entre sí contra alguien o contra otros grupos. Su razón de ser es la oposición y enfrentamiento a otros. Cuando una o más personas definen o ponen etiquetas a otros, se convierten en un grupo enfermo porque la conexión que busca es la de estar en contra de. Ese es como su objetivo, ¿no? Tienen intención de ejercer control y esa vinculación está basada en la falsa ilusión del conocimiento del otro. Los grupos enfermos buscan el acuerdo de más personas que engrosen sus filas para volver más real la confabulación que sostiene. Tal vez en algunos grupos esa posición real que tienen sea errada, pero para ellos, en cuanto más personas conformen ese grupo, esa posición se vuelve mucho más real. Se vuelve la razón que han encontrado y que los une a este tipo de grupos. Algunos podrían decir que tanto los grupos sanos como los grupos enfermos buscan el acuerdo de otros que se unan a sus filas, pero habría que matizar la intención de esa búsqueda, ya que cuando una persona sana busca acuerdo, lo que busca es validación, es decir, está buscando una confirmación de su propia experiencia. Por ejemplo, lo que he visto ha pasado y no estoy loco, ¿no? Mientras que una persona o grupo enfermo cuando busca acuerdo, busca refuerzo, no basado en la propia experiencia individual. Un ejemplo muy conocido son las definiciones que hacemos entre grupos que reúnen ciertas características comunes y se diferencian con otros. La amenaza de lo diferente siempre está presente e incluye personas de distinto género, raza, cultura, color de pelo, etc. Todas estas diferencias podrían ser motivos para buscar confabulaciones de lo que estamos hablando y ejercer el control. De esas diferencias pueden nacer
los prejuicios y los estereotipos, conceptos muy negativos en nuestra sociedad, ¿no? Tanto unos como otros nublan nuestra visión, nuestra propia percepción, porque no se basan en nuestras experiencias, sino en algo general que se ha aprendido por los padres, algunos maestros, líderes, etcétera. Y además ha sido repetido hasta que se han llegado a convertirse en una realidad. Algo que es totalmente negativo, como tal vez un prejuicio, un estereotipo, por haber repetido eso en nuestra mente, en un comportamiento, con el tiempo llega a convertirse en una realidad y para algunos es algo racional, ¿no? Tanto las personas individuales como los grupos que son definidos y etiquetados por otros pueden empezar a dar credibilidad a lo que los controladores dicen, pudiendo llegar el momento en que lo que empieza como una razón o confabulación que ha sido particular, que solamente una persona lo ha pensado, se convierta en una realidad o una verdad de muchas personas, una verdad generalizada. Y a esto se le llama estereotipos, prejuicios sociales, etc. Entre otras características de un grupo enfermo, aquí les presento otras más, específicamente 3 pistas o características de un grupo enfermo. Entonces, ¿cuál es la característica que define un grupo enfermo? En primer lugar, solo algunas y algunos miembros expresan espontáneamente sus opiniones. Más difícilmente estos miembros van a expresar sus sentimientos y mucho más difícil aún sus proyectos. En este caso podemos decir que aquí hay un control excesivo, que para nada hay una libertad de poder expresar su opinión, su sentir, etc. En segundo lugar, pues los miembros y las también no escuchan lo que las otras personas proponen y se ocupan continuamente en objetar las opiniones de los demás y también en defenderse y defender su punto de vista. Y por último, esta característica, los puntos sin gran importancia o generalizados ocupan la mayor parte del tiempo y las decisiones mayores o concretas se evitan, se toman con prisa o se pasan rápidamente a otra comisión, ¿no? Bueno, todos estos aspectos han sido mencionados en esta clase, nos pueden ayudar a que en primer lugar seamos más conscientes de tal vez algunos errores que estamos cometiendo, algunas faltas también en nuestro grupo, sobre todo el de no escuchar o el de no hacer partícipes a todos los miembros de nuestro grupo. Como les decía a un inicio, el reconocer esto, el ser conscientes, pues nos va a ayudar a tomar otras medidas, otros enfoques para poder ayudar a que nuestro grupo se siga desarrollando y sobre todo llegue a conseguir sus metas, llegue a sus objetivos también planteados. Muchas gracias por tu atención, muchísimas bendiciones.